Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más, el pastor Ricardo Torres, desde San José, California, para todo el mundo. Gracias por encontrarnos otra vez, hermanos, a través de la pantalla de este video, para bendecirlos. Quiero traer un pensamiento y que analicemos, revisemos juntos la palabra, para que tú y yo seamos bendecidos a través de ella. El Señor tomó a un varón, a un profeta, y lo llevó a un lugar extraño para él, porque le dijo a su profeta que lo llevaría a un lugar, y lo llevó a un lugar donde se estaba trabajando el barro. Usted conoce al profeta. Y cuando llegó allí a la casa del alfarero, y lo puso a que mirara cómo el alfarero trabajaba con el barro. La palabra dice que nosotros somos barro en las manos del alfarero. Y cuando el Señor nos lleva a lugares extraños para nosotros, pero para Dios no. Dios sabe por qué te lleva a lugares que a ti dice, ¿qué sentido tiene que Dios me haya traído a este lugar? ¿Qué sentido tiene que Dios me haya traído a este trabajo? ¿Qué sentido tiene que Dios me haya traído a una escuela o a un lugar que dice, no sé qué Dios me querrá decir al traerme a este lugar? Pero Dios trabaja con caminos extraños. Y quizás a ti te han llevado a lugares, no sé, quizás extraños para ti, y que no le encontraba sentido. ¿Por qué Dios te llevó allí? Me acuerdo de un amigo, hijo de una mujer conocida, que su hijo, el primer día que se fue a emborrachar, llegó ya de noche a su casa y él dijo, mi mamá me va a golpear grandemente porque me fui a tomar. Pero él llegó, no le dijo nada a su mamá y se durmió, pero al siguiente día le dijo, él pensando, no me pegó, no me regañó ayer, pero mañana nomás despertar lo va a hacer. Y le dijo, levántate y báñate que tenemos que ir a un lugar. Y él le pareció extraño cómo su mamá se estaba comportando con él, porque él esperaba que lo golpeara o que lo reprendiera. Pero él se bañó, se cambió, se subieron al carro, y luego él pensando, ¿a dónde me llevará mi mamá que no me castigó? Pero lo llevó donde estaban todos los borrachitos, los drogadictos. Toda esa gente estaba tirado ahí en la calle, vomitados. Y cuando le dijo, bájate, y comenzó a caminar en medio de toda esa gente desahuciada por la droga, por el alcohol, le preguntó el hijo a su mamá, mamá, ¿por qué me trajiste aquí? Y le dijo la mamá, porque la carrera que comenzaste anoche con tu primera borrachera, este es el lugar donde te vas a graduar. Este es el lugar de graduación para los que comienzan como tú. Tu primer cerveza, tu primer cigarro de marihuana, tu primer línea de cocaína, tu primer salida con hombres extraños, tu primer, qué sé yo, que te habrá pasado. Entonces, el joven no lo golpearon, al joven no lo reprendió, sino que simplemente aquella escuela de su mamá, llevándolo a ese lugar, comprendió que lo que él había comenzado, pues iba a terminar mal.
Y nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos lleva a lugares como llevaron al profeta a la casa del alfarero, cómo trabajaba el alfarero el barro y se le echaba a perder aquellas cosas con las que estaba trabajando, y le dijo: mira, ves a ese hombre, el alfarero, cómo se le puede echar a perder lo que esté haciendo, un jarrón, qué sé yo, una taza. Y le dijo: ¿no soy yo eso? Que cuando yo estoy trabajando a su pueblo, no importa cuántas veces supuestamente te le eches a perder al Señor, el Señor sabe cómo volver a comenzarnos a trabajar. Entonces, lo que sucede es que nosotros no nos gusta que el Señor nos vaya quitando todas esas cosas, que el barro viene y cuando se pone para ser trabajado hay que depurarlo de muchas cosas, el barro. Hay que quitarle piedras, hay que quitarle muchas cosas, hay que purificarlo el barro. Y nosotros le podemos decir al Señor: Señor, yo quiero ser barro en tus manos. Yo quiero que me trate, yo quiero ser un vaso para la gloria tuya. Señor, yo quiero que tú me uses para bendecir el cuerpo de Cristo. Yo quiero que me lleves a las naciones, pero no quieres pasar por la rueda y por las manos del alfarero, que es el Señor. Y el Señor va a usar gente para que supuestamente te haga daño, te hiera, te rechace, te traicione, te humille, pero es parte de la depuración del barro. Es parte que si el barro pudiera hablar, dijera: me duele que me estén arrancando todas estas piedras, todo esto que traigo de la tierra. Pero así es el Señor. La disciplina del Señor parece que a nadie le agrada, que a nadie le guste. Pero si queremos nosotros servirle a Dios, si tú quieres ser un servidor de Dios, también debes de estar dispuesto a estar en las manos de Dios. Y yo no te hablo de un Dios que presentan que es el Dios de las manos, que tiene ira, porque solo citan los pastores legalistas que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, y lo que presentan es a un Dios de ira. ¿Por qué el Señor reprendió a Moisés cuando el pueblo de Dios estaba murmurando? El pueblo de Dios estaba diciendo que de dónde les iban a dar agua. Y sin embargo, el Señor le dijo a Moisés: háblale a la peña, háblale a la peña y les dará agua. Claro que la gente que le estaba gritando eran rebeldes. Claro que esa gente decía cosas contra el líder. Pero ¿qué sucede, hermano? Cuando Moisés se dejó llevar por sus impulsos naturales y su carácter fuerte, que decidió él, no Dios, golpear la peña y decirle al pueblo de Israel: oigan ustedes rebeldes, yo y Aarón les vamos a hacer brotar agua de la peña. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me hiciste una presentación delante de los hijos de Israel? ¿Por qué hiciste una presentación de un Dios? ¿Acaso Dios no sabía que ese pueblo era rebelde? ¿Acaso Dios no sabía que ese pueblo quería apedrear a Moisés? ¿Acaso Dios no sabía qué clase de actitud? Si el Señor le dijo a Moisés cuando lo llamó: yo te voy a llevar a gente rebelde, a gente de cabeza dura. ¿Acaso Dios no sabe? Cuando nosotros entramos al ministerio, ¿acaso Dios no sabe lo que ha preparado para nosotros? ¿Acaso Dios no sabe cuando llegas a un trabajo los jefes que vas a tener, que te van a gritar, que te van a decir que no haces bien las cosas? ¿Acaso Dios no sabe? Claro que sí, pero no debemos nosotros caer en el error
que cayó Moisés en dar una presentación de un Dios que solo es ira, que si solo cometes un error, que si solo tropiezas en algo, ya te vas a encontrar con el Dios de ira. Y esos son los hombres que están en los púlpitos al estilo de Moisés, con un garrote en la mano, golpeando a sus propias ovejas, sabiendo que las ovejas no son de ellos, sino que las ovejas son de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos, por eso es que dice el Señor en el libro de Zacarías, el profeta menor, dice que en un mes cortó a 3 pastores. ¿Por qué? Porque estaban golpeando a la gente. Porque Dios dice que a estos hombres legalistas tradicionales, golpeando a sus propias ovejas, hablándole solo de un padre lleno de ira, a un padre iracundo, a un padre que solo habla de golpear y que no se conoce en nada la misericordia de Dios. Dios les dice a estos hombres, ¿saben qué? A mí me importan más las ovejas y a ustedes los aborrezco, dice el libro de Zacarías. Entonces, cuando miramos la palabra de Dios, cuando estamos mirando esa palabra de Dios y que Dios te dice, ten cuidado de estarme presentando delante del pueblo a un Dios de ira, a un Dios que mis manos solo son para quebrar a la gente, para destruirla, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que saber que es cierto que Dios nos va a llevar a la casa del alfarero, es cierto que Dios nos va a llevar a una iglesia, es cierto que Dios nos va a llevar a una congregación. Dios me llevó, desde hace 40 años me llevó con pastores que eran difíciles de trabajar con ellos. Por lo menos 3 conocí que era tremendo su carácter, pero el Señor me dijo, yo te los he puesto para moldearte, porque si me has de servir, tienes que tener un hombre que te enseñe el camino y que te prepare. Yo tuve preparadores que yo decía, estos hombres no conocen a Dios. Yo vine del mundo de ser rechazado, de ser humillado, y ahora llego a la congregación y comienzo a recibir lo mismo, y Dios me dijo, yo estoy en el asunto. El pastor que yo te he puesto, los pastores que yo te he puesto, yo sé cómo son. Yo sé el hombre que he puesto para ti y el carácter que hay en él para moldearte. Porque aunque dice la palabra en Hebreos que al presente ninguna disciplina a nadie le agrada. A nadie, ni a lo natural, a los hijos les gusta que los padres los disciplinen, que le llamen la atención, que le digan aquí se viene temprano a la casa, aquí no se viene a la hora que ustedes crean que pueden venir ya solo porque ya trabajan o ya ganan un cheque. Las cosas en Dios es que nosotros tenemos que mirar que si debemos de ser ese jarrón que está preparando, una taza que está preparando, o un plato que está preparando Dios para servirle, es que tienes que dejar que las manos del Señor te moldeen. Pero como Él no se ve, como Él está invisible, como Él es Dios Espíritu, Dios va a hacerlo a través de los pastores que Dios te pone. Puede ser que tú te sientas como, a mí me gusta el mensaje de amor, a mí me gusta el mensaje que me apapachen. No, Dios sabe y te conoce qué necesitas y qué tipo de siervo necesitas para prepararte para el futuro. Tú no puedes elegir como tú no pudiste elegir a tu papá y a tu mamá, porque hay mucha gente que dice, yo nací con el peor papá, yo nací con la peor mamá, me golpearon aún sin hacer nada cuando
Cuando yo esperaba amor, yo lo que recibía era rechazo. Entonces, pero Dios sabe dónde lo pone a uno. Si te ha puesto en un trabajo y el jefe está tremendamente como un faraón golpeándote y haciéndote que trabajes fuerte más allá de lo que tú sabes que estás haciendo tu buen trabajo, baja la cabeza y trabaja. Porque así es como Dios no es que te mandó a rebelarte. Dios no te mandó a rebelarte. Fíjate que Agar estaba huyendo de Sara, pero porque Sara la trataba mal, porque Sara la hostigaba. Pero el ángel del Señor le dice a Agar, ¿para dónde vas? Porque eso es lo que hacen las ovejas. Pues ya me voy de la iglesia. Yo ya no quiero estar porque el pastor solo nos regaña, solo nos señala. Y hace la gente y sale y se rebela y se va de la congregación. Ahí estaba Agar en casa de Sara. Pero cuando ya ella decidió, yo ya no soporto esta disciplina, yo ya no soporto este trato, la enfrentó el ángel del Señor, el Dios que me ve. Y le dijo, ¿para dónde vas? ¿Tú crees que irte a otra iglesia va a sanar de lo que está dentro de ti? No. Le dijo Agar, regrésate y ponte sumisa delante de tu señora Sarai. Regrésate. Eso es lo que pasa con la gente que sintió que el pastor, su líder, el siervo de Dios era áspero. Pero también dijo el apóstol Pablo, dijo, yo sé que soy rudo, áspero en mi manera de hablar, en mi manera de predicar, pero no así en el poder de Dios. Tú no le pongas atención qué tan fuerte es la palabra, el regaño o la disciplina, sino qué hace a tu alma, qué hace a tu ser. Te ayuda porque tú sabes que te está diciendo la verdad por la palabra. No te resistas, que tú seas un barro que Dios puede moldear, porque aunque tú te rebeles en las manos del Señor y quieras escaparte, el Señor dice, te voy a encontrar y te voy a comenzar a moldear otra vez. Y quizás así como el faraón de José era muy bueno, cuando llegó a encontrarse Moisés con el faraón, era diferente al que trató a José. El faraón bueno le dio todo a José, pero el otro no. Entonces nosotros sabemos, Dios sabe quién necesitas, Dios sabe qué tenías que pasar, Dios sabe por dónde tenía que atravesarte. No digas, Dios fue malo conmigo, porque yo he visto a otros que no les pasa nada. Tú no pongas atención a quién y cómo trata el Señor. Tú preocúpate que Dios tiene interés contigo para hacerte un buen vaso para servir en la casa de Dios. Pero no lo puede hacer con rebelión. No puede hacer solo consintiéndote, apapachando. No, Dios va a aplicar la mano a la medida que Él cree. Dios no te trabaja como barro para destruirte, sino para darte forma, para que en la casa de Dios te veas y se vea el trabajo del Señor en tu vida. Que puedas decir, yo soy el reflejo del trabajo que Dios hizo, porque tú podrías testificar, usted, si me hubiera visto hace 10 años, no me conociera, porque mi comportamiento era terrible, pero la mano de Dios estuvo sobre mí, como dijo Noemí, cuando se fue para Moab y Dios la trató 10 años, y dijo, y Jehová estuvo sobre mí a una manera que hasta me amargó, porque dice que el trato de los capataces sobre Israel, el pueblo de Dios, dice que les amargaron la vida.
a los hebreos con el trabajo forzoso. ¿Pero para qué? Para que Dios los pueda usar. No te rebeles a las manos, no manos de ira, no manos de ira, no manos de ira, manos de la gracia de Dios. Porque si Dios quisiera destruirte, ni siquiera necesita usar las manos. Dios con una mirada nos hace pedazos, con una mirada. Pero con misericordia Dios comienza a tratarnos, y así como al barro se le comienza a poner un poquito de agua, un poquito de agua, un poquito de agua, para que se le vayan cayendo las impurezas. ¿Y el agua qué es? La palabra de Dios. No letra, no conocimiento, la palabra del Señor. Quiere irnos depurando para nuestro propio bien, porque tú naciste con un propósito de Dios. Tú no naciste solo por nacer. Tú naciste con propósito, como dice los salmos, dice, cumple, oh Dios, tus propósitos en mí. Pero si solo nosotros hablamos, cumple, Señor, tus propósitos, pero no queremos, que dice, sí, pero para eso es necesario que yo te trate unos años, unos meses, no sé cuánto tiempo es que tu naturaleza necesita. ¿Cuánta agua necesita? ¿Cuánto tiempo necesitas ya habiendo formado el Señor un vaso, un plato o un jarrón? ¿Cuánto tiempo vas a necesitar en el horno? ¿Cuánto de calor en el fuego vas a necesitar? Todo eso es un procedimiento, hermano. Hay hornos preparados para nosotros, y después del horno se saca para volverlo a pulir hasta que pueda ser presentado en un lugar. Y dice, qué lindo ese jarrón, lo quiero comprar. Sí, pero usted no sabe todo el proceso que ha traído ese jarrón. Después uno le da gracias, Señor, porque no me pusiste un pastor que me consintiera a mis caprichos, a mis deseos, a lo que yo decía, a lo que yo traía del mundo, sino alguien que me dijo, aquí no se hace así, aquí tienes que aprender. Yo me recuerdo que cuando yo jugaba en los barrios y me llevaron a la liga semiprofesional en mi país, en El Salvador, y yo venía de creerme que era un gran jugador en el barrio, pero cuando llegué allí y vi que no me ponían inmediatamente de titular, yo dije, yo no voy a regresar aquí. Yo no he venido para hacer banca aquí. Y me dijo el entrenador, si querés llegar a ser alguien, tenés que aprender a esperar tu tiempo. Y eso me dolió porque yo no quería regresar. Pero si yo quería subir de categoría, subir de nivel, simplemente tenía que aceptar las palabras del entrenador y decir, bueno, voy a esperar que me pongan. Y después llegué a ser alguien que ganó todos los premios en el fútbol donde estuve, tanto en El Salvador como aquí en California. No sé cómo es tu disciplina, si va a ser poca o va a ser mucha. Eso no va a depender de Dios, va a depender de ti. Yo espero que esta palabra te haya hablado a ti como barro en las manos del alfarero, y aguanta al siervo que te han puesto para bendecirte y formarte. Dios te bendiga, Dios te guarde junto a tu familia. Desde San José, California, el pastor Ricardo Torres. Amén y amén.